Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos van a acompañar en el panel Crecimiento del mercado financiero y de capitales, principales desafíos, el señor Diego Duarte, director del Banco Central del Paraguay, y el señor Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero hacer una pequeña introducción de nuestros invitados. El señor Diego Duarte es economista por la Universidad Católica de Asunción, diplomado en proyectos por el Centro de Estudios Urbanos Rurales de Israel, máster en Finanzas y Control de Gestión por la Universidad de Valencia, España, candidato a doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, España. Cuenta con vasta experiencia en cargos de alta dirección en banca de segundo piso y calificadora de riesgo. Trabajó en análisis de riesgo en banca privada internacional en San Paulo, Brasil, y como dije recién, actualmente es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. El señor Joshua Abreu es licenciado en Finanzas, egresado por la Oral Roberts University de Oklahoma, Estados Unidos, máster en Administración de Empresas por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Trabajó en UBS Investment en Londres, Inglaterra, entre los años 2009 y 2010 como controlador de productos de inversión. Se desempeñó desde 2011 hasta septiembre del 2018 en el Departamento de Administración de Reservas del Banco Central del Paraguay, llegando a ocupar el cargo de jefe de división. A partir de septiembre del año 2018 hasta la fecha ejerce la presidencia de la Comisión Nacional de Valores. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Joshua, por estar con nosotros. Un poco la primera pregunta que queríamos hacerle y un poco para entrar y romper un poco el hielo es que a pesar de la pandemia se está viendo en Paraguay una situación bastante interesante del crecimiento de las inversiones, tanto inversiones públicas como inversiones privadas. Se están viendo operaciones de compra de empresas, operaciones de inversión de muchísimo dinero, un crecimiento grande del mercado de capitales, crecimiento del sistema financiero. ¿Cómo ven desde el punto de vista personal e institucional este dinamismo que entusiasma, pero que a la vez desafía, porque hay que acompañarlo desde lo regulatorio, ¿verdad? Como vos recién lo señalabas, ¿verdad? Estamos, a pesar de la pandemia, a pesar del shock tremendo e histórico que ha sufrido la economía paraguaya y la economía global en realidad, digamos, yo creo que vale destacar que justamente la economía paraguaya ha podido en este tiempo, entre el año pasado y este año, digamos, navegar esta tormenta dentro de, digamos, dentro de situaciones, digamos, razonables, ¿verdad? Tanto es así que, bueno, la economía en el Paraguay en el 2020 tuvo una retracción de nada más del 1%, ¿verdad? En su momento se pudieron desplegar muchas políticas para sobrellevar el momento, ¿verdad? Políticas por el lado de la política monetaria justamente, ¿verdad? Ajustamos la tasa de política monetaria rápidamente y yo creo que en buen timing. También se constituyeron facilidades muy interesantes para el sistema financiero para dotarlo de liquidez si fuese necesario, y desde el punto de vista también de la regulación financiera se desplegaron una batería de instrumentos o de herramientas que ayudaron justamente a las entidades financieras, también a las compañías de seguros, a sobrellevar el momento y poder obviamente apoyar de alguna manera a sus clientes, ¿verdad? Y bueno, y también obviamente desde la política fiscal se hizo también un trabajo muy interesante, y toda la conjunción de estas cuestiones, ¿verdad? Pudieron llevar a lo que vos recién señalabas, ¿verdad? A que podamos tener en el 2020 una retracción en la economía muy, muy controlada, y ahora ya entrando al 2020 y pasando ya mediados del 2021, perdón, pasando ya mediados del 2021, estamos viendo que fruto un poco de toda esa batería de cosas, digamos, la economía paraguaya está teniendo un repunte muy importante, ¿verdad? Tanto es así que, bueno, hace cuestión de pocas semanas actualizamos el crecimiento de la proyección de crecimiento de la economía del 3,5 al 4,5%, ¿verdad? Un poco viendo justamente cómo van adquiriendo nuevamente dinamismo el sector ganadero, el sector
manufacturero en general, ¿verdad? Todo el complejo maquilador, también lo que tiene que ver con el sector de la construcción justamente, ¿verdad? Tanto pública como privada. Y luego ya por el lado del sector terciario, el comercio que otra vez está repuntando en muchas ramas, y todo lo que tiene que ver también con el sector servicios, que vemos nuevamente un dinamismo interesante, ¿verdad? Obviamente todo el sector privado ha hecho también, ha puesto, se ha remangado y ha podido sobrellevar y ha aplicado un montón de políticas para poder también sobrellevar el momento, ¿verdad? Y bueno, es así que la situación va avanzando y al mismo tiempo vemos lo que vos también señalabas, ¿verdad? Un momento donde se van replanteando muchas cosas, el tema de la tecnología que ha tenido un impacto fuertísimo en todas las economías y a nivel local también en las familias, en las empresas, en las instituciones públicas, ¿verdad? Vemos una ebullición importante en ese sentido, bueno, y desde el Banco Central también a la par tratamos de acompañar todo eso, ¿verdad? Y tal es así que, bueno, estamos también con el proyecto del CIPAP 24/7, ¿verdad? De llevarlo del CIPAP que conocemos hoy, ¿verdad? Que funciona hasta final de la tarde, y llevarlo ya a un esquema de que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, digamos. Y bueno, ahí estamos embarcados en un proyecto gigantesco que implica mucha inversión en infraestructura tecnológica, en despliegue también de reglamentaciones, interacciones con los principales jugadores del sistema financiero. Bueno, y también en conjunto con la CNB también venimos trabajando lo que es la desmaterialización de los CDA, digamos, para que también un poco ese mercado vaya ganando en profundidad, en seguridad, en velocidad, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos del Banco Central, digamos. No, así, lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que esta pandemia nos ayudó a ser creativos en cierto aspecto, a repensar modelos en la cual nosotros antes operábamos, inclusive desde el punto de vista, me acuerdo en el año 2020, fue cerca de mayo, estábamos trabajando con todos los sujetos del mercado sobre el fondo de garantía para el mercado de valores. O sea, vemos que en el momento de crisis obviamente te impulsa a ser creativo, te impulsa a la innovación. Yo creo que inclusive desde el mercado de valores hubo personas que se dieron cuenta que tienen que diversificarse, ¿verdad? En cuanto a sus inversiones y también como empresa desde el punto financiero. No puedo simplemente depender de un banco, ¿verdad? Porque bancos también entraron con diferentes temas donde, bueno, vamos a dar hasta cierto monto o qué va a pasar mañana, nadie sabía nada. Entonces, al diversificarte ayudaba el costo capital, ayudaba en ciertos sentidos al sector privado. Y yo creo que acá en adelante lo que va a hacer el sector inmobiliario, el sector ganadero, diferentes sectores que va a tener un repunte en el sector real, estamos tratando de acompañar eso para vehículos financieros, hablando de los fondos de inversiones, que pueden ser fondos de inversión en el sector real como la ganadera, como la inmobiliaria. Yo creo que acá en Paraguay tenemos, pero está en pañales. Hoy justamente estaba viendo los gráficos de patrimonio de fondos. Cuando ingresé a la CNB en el 2018, estaba viendo cómo los fondos tenían cerca de 40 millones de dólares en patrimonio. Hoy en día está cerca de 400 millones, 10 veces más. Y no es el trabajo de la CNB, eso es el trabajo del sector privado que realmente fue impulsando, que fue creando. Obviamente como reguladores, nuestro trabajo es acompañar, asegurar que hay las medidas de seguridad, supervisión, etc. Pero ahí se levantaron, innovaron desde el sector privado y creo que eso es a lo fundamental, no simplemente de Paraguay, pero el mundo tiene que estar innovando en este tiempo. Buenísimo. Y entrando un poco en lo que tiene que ver, como decían ustedes, ¿verdad? El tema del sector privado pujante que tenemos, es como que el mercado se volvió como una bola de nieve que cada vez crece más rápidamente, ¿verdad? Y es inevitable que empiecen a surgir innovaciones y proyectos que tienen que ver con crear diferentes vehículos o diferentes tipos de formas colectivas de invertir, de hacer negocios.
el país es como que se ve que está saliendo de un escenario donde había un empresario que hacía negocio a un escenario donde hay proyectos, grandes proyectos, donde la gente se junta y empezamos a entrar como ya sucede en otros países en lo que es la inversión colectiva. Y eso genera obviamente grandes desafíos desde el punto de vista regulatorio. ¿Cómo el Banco Central ve esa relación de los bancos con este nuevo tipo de forma de hacer negocios, nuevo tipo de deudores, vamos a llamarle, ¿verdad? Donde ya no es un grupo accionario que saca un crédito, que es el garante del crédito, sino que empezamos a ver que hay fideicomisos que necesitan financiamiento, fondos que quieren financiamientos para diferentes proyectos. Entonces, como que empezamos a ver una nueva forma de hacer negocio, de hacer empresa, y tenemos que adaptarnos para prestarle plata a esa nueva manera de hacer, vamos a decir, donde por ahí de repente el control está diluido, no hay una sola cabeza, vamos a decir, que es la que toma el crédito, sino que empezamos a ver que hay un requerimiento por parte de proyectos de financiamiento y es como que hay que adaptar esa regulación. Puedo mencionar algo más antes, es que para aclarar, el fideicomiso y el fondo son estructuras jurídicas transparentes, tienen RUC y son regulados en cuanto al fondo de inversión, tienen auditoría, etcétera, etcétera. Por ende, en cuanto a un préstamo a un fondo, en cuanto a eso creo que está bastante, o sea, tienen seguridad en ese aspecto jurídica y demás. Sí, claro, pero de alguna manera el banco les va a prestar dinero a un grupo de personas que están, vamos a decir, nucleados en un vehículo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, de repente la regulación desde el punto de vista actual del BCP, a veces cuando uno va a los bancos encuentra que el banco como que no tiene bien claro cómo funciona o cómo va a armar la carpeta o pedir. Eso se está trabajando en adaptar un poco lo que es la parte de requerimientos desde el punto de vista de los bancos para que puedan también tener ellos la posibilidad de apalancar estos proyectos. Sí, mira, a ver, en términos generales te digo que el Banco Central del Paraguay tiene la apertura para analizar, digamos, propuestas que puedan venir desde los sectores regulados, digamos. Y al mismo tiempo decir que desde el Banco Central también estamos siempre muy interesados en ir acompañando las dinámicas del mercado, ¿verdad? Una dinámica del mercado que, como vos lo señalabas, va teniendo un dinamismo, una velocidad importante, ¿verdad? Entonces estamos siempre atentos a lo que va surgiendo, a las necesidades o a la demanda de las empresas, también del público en general, y al mismo tiempo vamos analizando también los temas que plantean las entidades financieras, ¿verdad? Todo dentro de una visión también de cuidar la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Entonces vamos mirando caso a caso, pero siempre con esa visión también de seguir avanzando, que el mercado se vaya profundizando, como ya decía en un momento, y que las herramientas de financiamiento, en este caso, como decías, puedan ir evolucionando y acompañando un poco las necesidades, ¿verdad? En ese sentido, también desde el punto de vista legal o normativo, digamos, el Banco Central tiene potestades bien específicas, bien taxativas, en el sentido de que puede analizar diferentes propuestas de servicios financieros, etcétera, etcétera, y eventualmente aprobarlas a través del directorio para que estas herramientas se vayan desplegando en el mercado, ¿verdad? Pero entiendo perfectamente lo que señalás, todo lo que tiene que ver con grandes financiaciones de obras públicas, por ejemplo, donde muchas veces o obras privadas también de gran envergadura, donde a veces se necesitan, digamos, inyecciones de capital muy importantes que a veces una sola entidad de repente no la puede absorber o atender, digamos. Muchas veces se necesitan de otros vehículos, digamos, para que eso pueda ocurrir o fluir, ¿verdad? Y bueno, todo ese tipo de cosas se van analizando, ¿verdad? Buenísimo. Presidente, ¿cómo ves el tema de estos, como usted te explicaba, el tema de los fondos, el tema de todos los que son los nuevos vehículos que se están creando en el mercado de valores y que la CNB está, vamos a decir, como punta de lanza regulando y creando esos
esas regulaciones, vamos a decir, que permita que estos vehículos existan y existan de una manera ordenada y controlada. ¿Cómo ven ese desafío de liderar ese proceso? Bueno, yo diría lo bueno es que no estamos reinventando la rueda en el sentido de, mira, en muchos países ya están haciendo y simplemente estamos tratando de aplicarlo acá en Paraguay. Trabajamos muchísimo con Hacienda, desde la SET para la habilitación de RUC, que está dentro de la nueva reforma tributaria. Todo ese aspecto fue un trabajo para que haya una conciencia del vehículo, del instrumento financiero. Y en cuanto a lo que es la regulación, obviamente la acompañamos. Para mí el desafío es acompañar también con recursos humanos para la supervisión, para avanzando en todo lo que es el reglamento, etc. Pero en cuanto a lo que Paraguay hoy, así como mencioné, de 40 a 400 millones, eso es 1% del PIB, o sea, no es nada. En Chile tienen 30% del PIB en fondos solamente y afuera, inclusive en muchos países tienen mucho más porcentaje, porque pensando en activos, Paraguay la riqueza que tienen activos pasa muchísimo más y es estructurar dentro de un vehículo transparente, auditado, líquido, donde obviamente es muy atractivo eso, y también para la transparencia, también para Hacienda en cuanto a cobro de impuestos y también para el mercado en general, el inversor en general, sea el inversor local o extranjero, es un vehículo sumamente utilizado. Entonces estamos tratando de acompañar para que eso sea utilizado de tal manera. Ahora, lo que no tenemos tanto todavía son los fondos apalancados, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, que puedan tomar deuda, etc. Pero sin problema, obviamente, el punto es tratar de acompañar y de una manera segura, de una manera donde el regulado, tanto el regulador, puedan tener bien clara la visión. Buenísimo. Una pregunta, Diego, ¿verdad? En otros países se están viendo la aparición de mucha tecnología en las transacciones. Por ejemplo, uno mira noticias casi todas las semanas de bancos nuevos que se crean en Brasil y Argentina, bancos digitales que son modelos totalmente diferentes a los bancos tradicionales, bancos de inversión, estas super apps que dan créditos, que uno puede comprar, sacar créditos, medios de pago, vamos a decir como PayPal, etcétera, ¿verdad? El Banco Central tiene dentro de vamos a decir, de su lineamiento de aquí en adelante la aparición de nuevos tipos de licencia desde el punto de vista de este tipo de banca nueva que aparece, esta nueva forma de hacer, vamos a decir, transacciones. Ya, sí, mira, como señalaba también hace un momento, ¿verdad? Desde el banco estamos siempre dispuestos a evaluar y en la medida de lo posible, acompañar, digamos, las tendencias del mercado y las propuestas concretas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a tu pregunta concretamente, al día de hoy no tenemos propuestas así firmes, por ejemplo, de bancos o de pedidos de licencias que apunten en la dirección de crear bancos digitales, ¿verdad? Eso no está hoy en carpeta, pero bueno, no quita que de aquí a un tiempo de pronto pueda llegar y bueno, el Banco Central lo va a analizar, ¿verdad? Hoy por hoy, como señalaba en un inicio, estamos muy enfocados en lo que es darle velocidad, darle interoperabilidad a todo lo que es al sistema de pago, medios de pago digitales, ¿verdad? Bueno, estamos con las fichas bien puestas en ese proyecto del CIPA 24/7 que mencionaba, en la desmaterialización del CDA, en la interconexión con la bolsa, con la B de Pasa, digamos, para que también ahí los títulos valores, sobre todo los títulos públicos, puedan tener también un mercado, sobre todo secundario, más amplio, más profundo, ¿verdad? Estamos embarcados y, como te digo, concentrados en esas cuestiones, ¿verdad? Lo cual no quita que, como señalaba y vuelvo a repetir, ¿verdad? Que atendamos o analicemos, digamos, eventuales propuestas que puedan llegar, ¿verdad?
Iba a mencionar también que desde la supervisión basada en riesgos, que ya la Superintendencia de Bancos viene implementando, justamente la idea de ese abordaje de los riesgos es que justamente enfocar la atención, enfocar los recursos humanos en las cuestiones que realmente ameriten o puedan implicar riesgos para el sistema financiero. Y desde ese punto de vista, bueno, se está trabajando, se está avanzando de forma muy importante en la implementación de toda esa metodología de trabajo, lo cual da también al mismo tiempo una flexibilidad hacia la fluidez de los negocios, de los productos también, sobre todo desde el punto de vista del sistema financiero. Hay una pregunta con respecto al tema de la bolsa, ¿verdad? Que yo sé que la CNB está trabajando muy arduamente y vos estás liderando ese proceso de que la bolsa sea más accesible para los emprendedores, la bolsa sea más accesible, el mercado de valores sea más accesible para las pymes. ¿Qué puedes contarnos sobre lo que están construyendo desde la CNB y la bolsa con respecto a ese mercado y esa posibilidad que se va a venir? Ya. Bueno, primeramente lo que vimos también en la pandemia era el acceso a financiamiento, que es sumamente importante para pymes, que fueron muy vulnerables en esta pandemia, y ahí nosotros hicimos un reglamento especial para pymes donde está muy simplificado, ya la contabilidad no tienen que hacer la contabilidad según el consejo, sino que pueden presentar lo que presentan a la SED. El patrimonio bajamos a la mitad a 150 salarios que anteriormente estaban por los 300. Y estamos tratando de habilitar que la bolsa, o sea, que empresas que son pequeñas y medianas puedan cotizar uno en bolsa. Eso vemos que es un proceso de transparencia, un proceso de cambio estructural interno, cambio de cultura también internamente. Y también obviamente desde la bolsa proveer facilidades para que esas empresas puedan, uno, emitir acciones escriturales, que es la desmaterialización de las acciones, que algo en Paraguay la mayoría todavía son cartulares, y luego también el punto de todo lo que se viene con DMA, yo diría, que va a ser algo muy importante, que el mercado en general, los inversores retail, puedan tener un acceso directo a lo que es el sistema electrónico de negociación. Yo creo que eso va, hablando de la democratización de un punto, pymes accediendo al mercado, ya democratizar el acceso a capital, y del punto del inversor, acceso a poder invertir en todos los títulos que existen dentro del mercado, por lo menos para dar posturas. Entonces, eso yo creo que es un proceso que estamos pasando ahora, tratando de desmaterializar la totalidad de los títulos de valores del mercado, y obviamente generar nuevas posibilidades de captación de capital, lo cual ayuda a los más vulnerables y también a los más grandes, como estaban hablando del sector público, emisiones sindicadas, o sea, syndicated loans, ¿verdad? Que se puede hacer entre varios bancos, y también el sector privado, en el caso Secon fue así. Hay mucho por hacer y creo que eso beneficia al más pequeño y también al más grande. Ahí un poco quería entrar en un tema que es importante. Es como que el mercado de valores está creciendo, y el mercado de valores en general es un mercado que le permite a la gente invertir directamente, vamos a decir, en los proyectos, ya sea a través de capital y deuda. Pero se está empezando a ver que Paraguay está entrando en una tasa de interés dentro de un rango que le permite a los negocios aparecer, vamos a decir. Es como que la tasa de interés los proyectos compiten y las empresas compiten en rentabilidad con la tasa de interés de referencia. Al bajar la tasa de interés de referencia, es como que el inversor se ve tentado a decir, ok, en vez de poner mi dinero en un instrumento, en un CDA o en un plazo fijo, voy e invierto en un proyecto o le presto plata a un proyecto. ¿Qué se viene en los próximos 10 años en cuanto a tasas de interés? ¿Vamos a tener tasas de interés ya parecidas a las que tenemos hoy, por debajo de 5 las de referencia? ¿Es algo que se va a sostener o cómo ven, Diego, desde el BCP este nuevo escenario de tasas de interés bajas que son muy atractivas para poder hacer negocios? Claro, nosotros del Banco Central, vos sabes, Álvaro, que nuestra
el enfoque de la política monetaria está enfocado, valga la redundancia, en lo que es la inflation targeting, ¿verdad? Metas de inflación básicamente, ¿verdad? Y en la medida que la inflación esté controlada, como felizmente lo está ya desde hace un buen tiempo, en la medida que la inflación la tengamos controlada, digamos, al mismo tiempo la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, digamos, no debería de sufrir o tener grandes sobresaltos, ¿verdad? Entonces, mirando de aquí para los 10 años, ¿verdad? En la medida que nosotros mantengamos una política fiscal ordenada, un banco central también ordenado, independiente, etcétera, eso va a ayudar o coadyuvar a que la inflación en particular se mantenga dentro de los niveles metas del Banco Central, ¿verdad? Donde hoy ese nivel meta está en 4% con una banda de flotación del más o menos 2%, ¿verdad? Yo, de vuelta, mi parecer es ese, ¿verdad? En la medida que hagamos bien los deberes, que mantengamos la casa ordenada, una macroeconomía ordenada particularmente, desde el punto de vista de la política monetaria, la inflación se debería mantener en niveles muy acotados, muy manejables, ¿verdad? Y a partir de ahí, las tasas de interés del mercado también no deberían de tener grandes fluctuaciones. Inclusive más te digo, ¿verdad? En la medida que veamos mayor dinamismo en los mercados, mayor competencia, mayor profundización, digamos, eso inclusive ayudaría seguramente a que esa competencia lleve también, y a mayor información también en los mercados, ¿verdad? Llevaría a que esa tasa de interés esté en niveles muy razonables y muy propicios siempre para los negocios, ¿verdad? Y Joshua, ¿vos cómo ves el tema, siguiendo con el tema de la tasa de interés, vos cómo ves el tema de la tasa de interés como un gran responsable un poco que tuvo del crecimiento del mercado de capitales en los últimos 2 años? Bueno, ¿Y cómo ven desde la CNB el futuro, vamos a decir, con respecto a eso? bueno, la pandemia obviamente causó que desde la política monetaria bajaron las tasas de interés. Eso influyó muchísimo para que tratemos de movilizar de vuelta la economía. Y hay muchos inversores que antes recurrían a CDA, el título de valor tradicional, ahí ya buscaron otro título de valor de más alto rendimiento, ¿verdad? Eso creo que uno facultó, impulsó el mercado y también buscando rentabilidad, hay, como mencioné, los instrumentos de fondo de inversión inmobiliario, buscando cómo rentabilizar su capital hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que las tasas de interés acá en Paraguay, como se mencionó, tenemos un PIB que va a crecer, la inflación está dentro de un rango admisible, creo que está, o sea, proyectado a 4%, que es el target, ¿verdad? Y eso también hablando de acá a 10 años, yo creo que Paraguay ya demostró que se puede mantener dentro de ese rango, y más allá con la política monetaria, yo creo que en un futuro esa meta de inflación posiblemente, o sea, dependiendo del PIB potencial, dependiendo de diferentes temas, hablando de la tecnología y demás, posiblemente inclusive puede ir bajando, ¿verdad? Pero hablando de las tasas, y así como están hoy, yo creo que las tasas bajas en líneas generales se van a mantener dentro de cierto rango, inclusive podría bajar aún más. ¿Y por qué yo creo que podría bajar aún más? Desde el punto de vista de inversión y capital que va a venir a Paraguay, vemos que Paraguay como un país estable comparado con la región Argentina, Chile, Perú, etc., vemos que hay personas que quieren invertir en Paraguay, pero aún no invierten en guaraní, invierten en dólares. Y yo creo que hay, inclusive con la emisión de bonos, estamos trabajando con el USP, con el proyecto de Netiva, donde los inversores pueden a través de la bolsa invertir en bonos del Tesoro, inclusive inversores extranjeros van a poder acceder a bonos del Tesoro en guaraníes. Y eso yo creo que va a generar una alta demanda, inclusive ahí va a ir bajando esa tasa del bono del Tesoro, de la tasa soberana, que es la curva referencial para todo el mercado. Y por ende yo creo que puede ir bajando el costo capital para las empresas y el mercado en general, lo cual va a habilitar más proyectos, va a habilitar mayor crecimiento económico y obviamente posiblemente inflación, y ahí subimos vuelta la tasa, pero mantenemos obviamente. ¿Qué yo creo que va a suceder? Con esa bajada, personas van a querer expandir su portafolio. Hoy en día el paraguayo está acostumbrado a invertir en renta fija, CDAs
y bonos, lo cual obviamente es el mercado más conocido, pero de acá en adelante yo creo que los fondos, que es como una renta variable, si invertí en un activo, no sé, en ganado, en inmuebles, o inclusive cuando invertí en acciones desmaterializadas, eso va a buscar ese capital de riesgo, ¿verdad? Capital de riesgo que pueda invertir en lugares más diversificados, lugares con más alto rendimiento. Y por ende, el nivel para deuda se va a mantener el costo de capital por un lado y el costo de acciones por otro lado, ¿verdad? Y eso yo creo que Paraguay tenemos que ir hacia eso, porque eso habilita, como mencioné, los proyectos, eso habilita que el costo para comprar una casa, un hogar, baje de lo que antes era 10, ahora 9.5, después 9, 8, 7. Si podemos bajar eso a 6%, como AFD hoy está colocando cerca de esa tasa, y que la intermediación por la alta demanda y competencia baje ese costo de intermediación, eso también es otro factor, el costo de intermediación va a ir bajando, las tasas para el público en general debería ser más accesible. Entonces yo creo que a cada 10 años, como el país va a ir desarrollándose, la economía también, las tasas y manteniéndose o inclusive posiblemente bajando. Como decía hace un rato, antes de empezar, me hablabas del caso de las tasas en Chile, Diego. Contanos un poco cómo sucede en Chile con las tasas y el dinamismo que genera eso en la economía y en la gente, ¿verdad? Por ejemplo, los créditos de la vivienda, etc. Claro. No, obviamente Chile ya desde hace un buen tiempo es una referencia, yo creo, a nivel regional y aquí desde nuestro país también siempre lo tomamos como un buen ejemplo, digamos, ¿verdad? Y particularmente el Banco Central de Paraguay siempre seguimos también las políticas y medidas que va tomando el Banco Central de Chile, ¿verdad? Y vemos cómo van siguiendo, implementando su política monetaria. Y ahí vemos cómo a lo largo del tiempo, digamos, la economía chilena ha gozado de un periodo de estabilidad fantástico, digamos, con una tasa de inflación muy controlada, lo cual le ha permitido al Banco Central, digamos, también desplegar su política monetaria de forma muy razonable, muy interesante y muy propicia para los negocios, digamos. Y es eso básicamente, Álvaro, ¿verdad? Esa previsibilidad que ha tenido la economía chilena en todo este tiempo, la institucionalidad también que ha ido construyendo en instituciones clave para su país, digamos. El Banco Central de Chile, el Ministerio de Hacienda allá, gozan de un respeto, una reputación, de una autonomía fantástica, digamos, y eso al mismo tiempo genera confianza en los agentes económicos y esa confianza también hace que ya después los negocios vayan fluyendo, que los mercados se vayan profundizando. Bueno, hoy por hoy Chile tiene un mercado financiero muy amplio, muy dinámico, tiene un mercado de capitales también fabuloso, que ha llevado a una competencia muy sana para la economía chilena y esa competencia ha hecho que también los costos de financiamiento se mantengan siempre dentro de unos niveles muy interesantes, muy acotados, ¿verdad? Buenísimo. Yo me hablabas de lo que se viene de conexión del mercado paraguayo con el mundo, ¿verdad? Uno ve cómo en el mundo entero se empiezan a crear productos de inversión, vehículos de inversión que terminan cayendo vamos a decir, en el espectro de regulación de varios reguladores al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso específicamente la CNB, el BCP, Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando las instituciones unas con otras, vamos a decir, en ese sentido? Por ejemplo, si se emite un bono de afuera y se tienen que cambiar esos dólares a guaraníes, va a impactar el tipo de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Y eso afecta la regulación del BCP en cuanto a lo que tiene que ver con su política monetaria o sus objetivos de tipo de cambio, etcétera. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo ven el futuro de trabajar en conjunto? Y bueno, ni qué decir todo lo que es la parte de impositiva que necesitamos que acompañe desde el punto de vista de tener reglas claras o impuestos claros o esquemas de cobros de impuestos claros y definidos a estos tipos de vehículos nuevos que se crean. ¿Cómo ven ustedes
ese trabajo en conjunto entre reguladores. El tema de prevención del lavado de dinero, por ejemplo, también es un tema muy importante. Tenemos nosotros algo que se llama el Comité de Estabilidad Financiera. El Comité de Estabilidad Financiera incluye a la CNB, al BCP, Hacienda, INCOP, donde trabajamos justamente para estos temas, donde el sistema financiero podemos ver, bueno, dónde está el impacto, dónde el mercado de valores está creciendo por un lado, que puede generar un impacto sobre algún tipo de cambio, sobre un banco o un emisor inclusive que es sistémico, que tiene préstamo enorme dentro del banco y también tiene con 10.000 clientes dentro del mercado y si cae eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo estabilizamos? O sea, para eso está el comité, por un lado, para coordinar ciertas acciones y asegurar que estamos conectados y que hay instrumentos que nos ayuden a generar esas coordinaciones, sea para el tipo de cambio, sea para otros temas, ¿verdad? Pero sí, ahora yo creo que en cuanto a los actores, todos estamos con la misma visión, que somos un gobierno, que somos un país, el Paraguay, y que el sistema financiero está para brindar un servicio, para hacer crecer la economía en líneas generales de una manera sostenible en el futuro, ¿verdad? Entonces, dentro de la misión de la CNB, eso está parte de eso, lo mismo dentro del BCP, y creo que en ese aspecto trabajamos muy bien como equipo, ¿verdad? Hay puntos, obviamente, para generar mayores interconexiones. Por ejemplo, la CNB tiene la ley del secreto bursátil. ¿Qué significa eso? Que el regulador, el BCP, no tiene acceso a esa información. Lo mismo en cuanto a la ley del secreto bancario, la CNB no tiene acceso a esa información y cuando hay ese acceso, ayuda un poco más la interconexión. Y hablando de grupo financiero también, hoy hay bancos que tienen casa de bolsa y emisora de fondos y ya son grupos financieros integrados dentro del sistema financiero. Y esos son puntos para ir trabajando, para ir coordinando mejores iniciativas, pero por ahora, gracias a Dios, hay una buena coordinación, hay acciones, trimestralmente nos reunimos dentro del comité y está Seguro, está Bancos, está INCOP y está la CNB y Hacienda. Entonces, hay una bastante buena coordinación ahí. Sí, sí, quizás también de mi parte subrayar eso, ¿verdad? La coordinación que se viene fortaleciendo año tras año. Yo creo que en lo que hace justamente, por ejemplo, al tema de la próxima evaluación del GAFI, del GAFILAT, sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, en ese tema se ha venido coordinando esfuerzos de forma muy importante, muy interesante, con la CEPRELAT, el Banco Central, CNB, INCOP, Hacienda también, digamos, y coordinando en todos los sentidos, ¿verdad? En la emisión de reglamentaciones, en capacitaciones. Hemos hecho digamos, un montón de colaboraciones, digamos, interinstitucionales que yo creo que nos posiciona muy bien y ojalá podamos tener una buena evaluación, ¿verdad? Amén de todo lo otro, ¿verdad? De coordinación de cuestiones ya de productos, supervisión, regulación de productos, servicios que van surgiendo por el lado del Banco Central, por el lado de la CNB. En todo eso estamos muy bien, yo creo, conectados. Inclusive ahí nosotros, por ejemplo, cuando los bancos también son emisores, tienen bonos financieros, tienen acciones, nosotros trabajamos y nosotros damos una objeción, eso va al BCP, el BCP luego habilita y hay un trabajo en conjunto, ¿verdad? Y obviamente lo ideal es ir mejorando ese trabajo en conjunto, pero ahora mismo estamos bastante bien coordinados en ese aspecto. Sí, sí, sí. Cuando estalló la pandemia, también eso rápidamente nos llevó, como ya comentaba en un inicio, a un despliegue de innumerables herramientas, batería de políticas, digamos, para sobrellevar el momento. Y eso nos llevó también inclusive a interactuar de una forma diaria, semanal, mensual, con los principales actores del sistema financiero, con los reguladores, con Hacienda, digamos, fue un trabajo brutal donde yo otra vez rescato, ¿verdad? Eso llevó a que creo que el timing y la dosificación de las cosas fueron interesantes, sobre todo el año pasado, digamos, para sobrellevar el momento y que obviamente no se nos descomponga, digamos, toda la macro, ¿verdad?
Sí, realmente fue impresionante cómo el sistema financiero y el mercado de valores se pusieron a prueba y creo que la nota ha de ser 10 de 10 porque, como yo le decía a la gente, ¿verdad? Nunca nadie dudó que su dinero estaba bien cuidado, bien guardado, en un lugar seguro. O sea, pudo haber habido muchos problemas, vamos a decir, en la economía y en la gente, pero el bien público que te da la estabilidad financiera y la estabilidad económica y de los mercados es algo que realmente hace bien al país. Creo que es una de las cuestiones que ayudó a que una vez que se empezó a sentir que la pandemia está pasando, los motores están prendidos y funcionando y se está sintiendo en general ese, ese beneficio, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que valorar, Álvaro, es que para seguir en esta senda digamos, un buen clima de negocio, digamos, propicio para las inversiones, tanto públicas como privadas, ya sea de familias, empresas, lo que sea, ¿verdad? Yo creo que la condición básica es de tener una macro ordenada, ¿verdad? Porque todos sabemos que desde el desorden, desde el despelote, como se dice vulgarmente, es difícil construir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que hay que valorar y sobre todo cuidar al máximo, ¿verdad? Y en base a eso, bueno, como yo decía, ¿verdad? Las inversiones, el desarrollo de los mercados debería de ir continuando de aquí para adelante, ¿verdad? Presidente, te quería hacer una pregunta, ¿verdad? A medida que los mercados crecen, crecen los riesgos, ¿verdad? O sea, obviamente empieza a entrar, vamos a decir, al mercado de todo, ¿verdad? De proyectos que tienen mucha solidez a proyectos que están con menos solidez y obviamente los resultados de las inversiones no están garantizadas, ¿verdad? O sea, hay fracasos también, ¿verdad? ¿Está preparado el inversionista paraguayo para lidiar con esos riesgos y de poder tener beneficios, pero también poder tener pérdidas? ¿Estamos preparados como mercado o todavía no tenemos esa preparación y se viene un desafío en ese sentido para la capacitación del inversor? Bueno, yo creo que nadie le gusta perder plata, ¿verdad? Y acá en Paraguay creo que somos bastante tradicionalistas en ese aspecto. Tenemos una aversión al riesgo, de cierto sentido. Creo que sí hay una cultura de personas que están queriendo buscar rentabilidad, entendiendo los riesgos. Eso es algo muy importante de la educación financiera. La educación financiera ayuda en todo, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es que uno tome riesgos sin saber que está tomando y simplemente ir detrás de la rentabilidad, lo cual es lo que va a generar la desconfianza en el mercado. El sistema financiero crece con la confianza, ¿verdad? Y la verdad es que el ciclo económico le va a llevar a la mayoría de las empresas que arrancan hoy, en 3 años ya no van a existir, ¿verdad? Y eso es el punto que tenemos que entender. En el mundo empresarial existen riesgos. Si yo voy a dar préstamo, perfecto, yo voy a acompañar y tengo que ver el flujo, tengo que ver esto, lo otro, para luego el repago de capital. Y de parte de las acciones, invierto para el crecimiento y acá en adelante con las utilidades, ¿verdad? Acá en Paraguay yo creo que estamos preparando la cancha para un crecimiento en cuanto a capital de riesgo, como mencioné. Todavía yo diría no estamos preparados para tener la volatilidad que tiene GameStop, que tiene Apple, que tiene Google, etcétera, etcétera, en cuanto a líneas generales, porque nuestra base de inversores es muy pequeño. Creo que cuando vamos ampliando, cuando hay una educación financiera, cuando hay mayor educación financiera, mejor dicho, eso va a ayudar para que personas puedan tener la cultura de inversión. Ahora tenemos la cultura de ahorro. La cultura de inversión justamente te hace entender que es una inversión y que hay posibles pérdidas y por ende tengo que diversificar, tengo que entender dónde estoy invirtiendo, cuáles son los ratios financieros, cuál es esto y lo otro, y eso todo genera charla. Entonces cuando estamos comiendo una pizza vamos a hablar, che, vos estás invirtiendo en tal empresa o vos que estás en este fondo, ¿cómo está tu rentabilidad, el riesgo estás mirando? Y genera una cultura de inversión versus nadie habla de su ahorro y es algo muy privado, pero cuando empezás a invertir, en Estados Unidos te dan un taxista, ya te habla de su Uber, ya te habla de lo que está su portafolio, te habla
de diferentes cosas. Entonces, esa cultura yo creo que de a poco se va a ir creciendo con la masificación de la base inversionista y también con la masificación de otros productos, como la parte de acciones, como la parte de más emisores y fondos. Claro. Siempre va a haber oportunidad de mejora por el lado de la capacitación, de la formación del público en general, ¿verdad? Venimos, todos sabemos, de una economía o de un sistema financiero bastante tradicional, digamos, en general, digamos, en términos de productos, etcétera. Y en la medida que el mercado de capitales, la bolsa de valores en particular, se va ampliando y van ingresando también nuevos inversionistas. Bueno, ahí siempre hay un espacio grande para la formación, también la capacitación de la gente, el inversionista, digamos, para que justamente, como decía Joshua, ese inversionista puede hacer diferenciaciones básicas, ¿verdad?, entre lo que es el ahorro, lo que es la inversión, lo que es una renta fija, lo que es una renta variable, etcétera. Son cuestiones básicas, pero al mismo tiempo fundamentales, digamos, para que la gente después pueda darse cuenta de dónde está parada, en qué instrumentos está invirtiendo sus recursos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en base a eso tomar mejores decisiones. Bueno, un poco ese es el objetivo de Market Data, ¿verdad? Cuando se creó Market Data, la idea justamente era poder contribuir desde el sector privado a que el análisis, la información, la capacitación esté disponible, y para nosotros es sumamente importante poder contar con el apoyo de actores como ustedes, que hoy están liderando el país y liderando las principales instituciones, porque eso a nosotros nos ayuda a seguir profundizando en lo que estamos haciendo y complementando los esfuerzos que hacen ustedes. Para terminar, primero les quiero agradecer por el tiempo y quería preguntarles o pedirles un mensaje para la gente, ¿verdad?, que nos están viendo. Que el 2021, si bien fue un año doloroso por todo lo que pasamos, y todavía hay mucha gente que está golpeada desde el punto de vista económico, se está empezando a ver la luz al final del túnel y se ve un futuro muy dinámico, muy interesante. Como siempre decimos nosotros, el Paraguay tiene, con poco está donde está, y ahora es como que se va a abrir el juego a un gran dinamizador de generación de fuentes de trabajo, que es la inversión colectiva, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que Paraguay llegó hasta donde está, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos ya un PIB que ha mejorado, un PIB per cápita que ha mejorado, un nivel de bienestar que si bien hay mucho por hacer, pero todavía somos un poco vírgenes en lo que es la inversión colectiva, que en otros países del mundo es el gran actor, vamos a decir, de las grandes inversiones y generaciones de fuente de trabajo, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué mensaje ustedes le pueden dar a la gente con respecto al futuro? Animarse a invertir, animarse a emprender, animarse a innovar, a generar. Yo diría que primordialmente que puedan tomar el paso adelante, ¿verdad? Que hoy en día, en cuanto a las inversiones, en cuanto a lo que vemos dentro del mercado, necesitamos esa innovación para dar mayor oportunidades. En cuanto a lo que es el financiamiento colectivo, vemos lo que hoy en día se puede hacer con fondos y lo que hacen otros países. Creo que eso va a ser parte del crecimiento del sector real, aparte de lo que es plataforma de crowdfunding y demás. Estamos viendo conjuntamente con el BCP la ley de financiamiento colectivo. Y en cuanto a el acceso a información, yo creo que eso es sumamente importante. Y Market Data está para eso. Y nosotros desde el regulador queremos que el acceso a información sea libre, que sea la mayor cantidad de acceso a información para que sea transparente. Y también entendiendo que desde el regulador nosotros somos una puerta, hablando de no hacemos el trabajo, no armamos los fondos, no hacemos los negocios, pero sí estamos para controlar, para supervisar, pero también para acompañar en ese desarrollo. Y yo creo que eso es algo muy importante. El sector privado hace el trabajo, pero el sector público, hablando del regulador, habilita. Y creo que estamos para, en este tiempo, acompañar en los nuevos negocios, en las innovaciones, en lo que se va a hacer en el mercado. Y estamos tratando de hacer ese desde la CNB y también me imagino desde el BCP
y también para acompañar en este tiempo en la innovación y el crecimiento que se viene a Paraguay y el sistema financiero. Sí, bueno, de mi parte, Álvaro, agradecerte el espacio. Realmente yo creo que es muy importante tener este tipo de conversatorios para hablar un poco de temas de actualidad, temas que están sobre el tapete, que necesitan ser abordados indudablemente, ¿verdad? Y desde este espacio poder transmitir también un poco, tener un espacio de conversación con el público en general, con la ciudadanía, sobre los temas que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Así que de mi parte y en nombre del directorio del Banco Central, nuevamente enfatizar eso y agradecer el espacio, ¿verdad? Y desde el punto de vista de qué es lo que veo particularmente para el futuro, me gustaría básicamente remarcar lo que ya mencionaba hace un momento, ¿verdad? En la medida que yo creo que cuidemos lo que ya con tanto esfuerzo el Paraguay ha ido construyendo en términos de políticas macroeconómicas sólidas, ¿verdad? En la medida que no nos aventuremos con proyectos de leyes que de repente puedan minar esa confianza del público en general o de los inversionistas, en la medida que no emitamos señales, digamos, de alguna manera distorsivas o negativas, en la medida que cuidemos lo que ya con tanto esfuerzo hemos construido, yo creo que de aquí para adelante nos depara todavía un futuro de crecimiento económico, de diversificación de los mercados, de fuentes de financiamiento para las familias y para las empresas de cualquier tipo, digamos. Lo cual finalmente ese crecimiento económico va a traer una mejora en el PIB per cápita de la población, en la mejora de los ingresos, digamos, y eso nos va a ayudar a justamente ir avanzando en los indicadores de pobreza, lo cual ya ha ido sucediendo en los últimos años recientes, digamos. Y bueno, y eso aparejado a un mejor bienestar de la población y una población a la cual nosotros siempre apostamos y siempre le invitamos a que se siga capacitando, que siga invirtiendo en la medida de lo posible en la formación, digamos. Inclusive desde el Banco Central siempre tenemos abierto también el Instituto del Banco Central que viene ofreciendo, justamente tratando de llenar ciertos vacíos, ciertas necesidades de la población, ofreciendo capacitaciones en temas económicos, financieros, regulatorios, también de derecho administrativo, etcétera, ¿verdad? Para justamente generar esa masa crítica en una población que es eminentemente joven y necesita ir incorporando herramientas para la correcta toma de decisiones, ¿verdad? Y bueno, y en eso estamos trabajando y un poco esa es la visión que un poco me gustaría compartir. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Joshua. Gracias a todos por estar mirando y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este panel. Y bueno, seguimos mañana con otros paneles que se vienen muy interesantes sobre lo que es la parte de tecnología y los mercados desde una visión tecnológica. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Álvaro.